Ahora vamos, presten atención cuando escuchen el don de profecía. Pero el que profetiza, Respire profundo. El que predica la palabra de Dios, grupos de apostolados, carismáticos, cursillistas, emausianos, catecúmenos, grupos de apostolados, legionarios, grupos juveniles, infancia, misionera, todo. El que profetiza, habla a los hombres, predica la palabra de Dios a los hombres. Habla, lleva la palabra a los hombres. para edificación. ¿Para qué? Edificación. Edificación, pero todavía no dice que vamos a edificar. Ya va. Queremos ver donde diga a edificar la iglesia, ¿verdad? Pero el que predica la palabra de Dios lo hace para tres cosas. Uno, ayúdenme a ver. Primero, Para edificación. Dos, Exhortación. para exhortar a la gente. Tres, Y consolación. o sea que la palabra de Dios es para edificar, para invitar a las personas a caminar por los senderos del reino, eso se llama exhortación, y para consolación. La palabra de Dios nos consuela cuando estamos desconsolados, tristes y acongojados, con estrés es 4 y es 5, con temores y miedos, con angustias, con problemas, con enfermedades. Escuchen, sigan. El que habla en lengua extraña, El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. a sí mismo se edifica. Respiren profundo porque aquí viene cómo se edifica la iglesia. A edificar la iglesia. Aunque la cantaron mal. Porque cantaron, ya soy la iglesia. Tú eres la iglesia. No. Los católicos no creemos que yo soy la iglesia. Eso lo creen los protestantes. Los católicos creemos que yo soy parte de la iglesia, pero yo no soy la iglesia. El día que yo me muera, ¿se murió la iglesia? ¿Se acabó la iglesia? Entonces yo no soy la iglesia. Si yo soy la iglesia, el día que yo me muera, se acabó la iglesia. Pero si yo me muero, la iglesia continúa. Entonces quiere decir que yo soy parte de la iglesia. Entonces los protestantes dicen, no, yo no soy parte de la iglesia, yo soy la iglesia. Y yo soy la iglesia el día que yo me muera con la iglesia. No, porque queda él, que él también es la iglesia. Entonces seamos inteligentes y cantemos, yo soy una iglesia, el día que yo me muera queda la otra. ¿O no? Claro, pero deben corregir. Nosotros los católicos cantamos, yo soy iglesia, le quitamos la. Porque la es protestante, para decir que la iglesia católica no existe, que Cristo no dejó ninguna iglesia, que la iglesia soy yo. No, así no es. Nosotros los católicos cantamos, yo soy iglesia. Los protestantes cantan, yo soy la iglesia. No, yo no soy la iglesia, no canten mentira, no digan mentira. Eso no está en la Biblia. En la Biblia está que usted y yo somos parte de la iglesia, pero que usted y yo no somos la iglesia. Yo soy la iglesia, no. Yo soy la iglesia, no. Somos parte de la iglesia. Entonces dice, escuche otra vez. Vamos a ver si aprendieron la canción. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia. A edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame. A edificar la iglesia del Señor. Todavía quedan unos protestantes. Aquí ya corrigieron. Aquí están cantando muy bien, pero ya todavía quedan unos protestantes.
Yo soy iglesia. Quítenla. No le metan la. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Ahora sí, todos somos la iglesia. Ahí sí va la, porque todos somos la iglesia. Ahí sí. ¿Me captaron la idea? Bueno. Entonces, ¿cómo se edifica la iglesia? Escuche otra vez, compadrito, lo último. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que habla en lenguas, en la renovación carismática hay algunos que tienen el don de lengua, otros lo inventan. Pero el que lo tiene es un don. El que lo inventa es un engaño. Don es un regalo que Dios da. Eso. Eva. Y engaño es cuando dice, bueno, yo voy a aprender a hablar en lengua. Hay que mover la lengua. Eso no es don de lenguas. Eso es engaño. El don de lengua es cuando Dios le habla, cuando Dios hace que la persona hable sin él inventar nada, dijo uno por allá en otro país, enseñándole a una muchacha, a un hombre de la renovación carismática a hablar en lengua. Le decía, ven que le enseño a mover la lengua. Y quería con la lengua de él enseñarle a manejar la lengua a ella. A ustedes les da risa, pero eso sucedió. Eso no es don de lengua. El don de lengua existe y es un don de Dios. Pero dice que el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Se edifica a sí mismo. Ahora escuche el que profetiza, el que lleva la palabra de Dios, lo que ustedes van a hacer, ir a predicar, que tienen que ir a predicar la palabra de Dios. Escuchen. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. ¿Cómo? Llevando la palabra. Hermano, ven a ayudar. ¿A qué? A llevar la palabra. Hermano, ven a ayudar. ¿A qué? A evangelizar. A edificar la iglesia del Señor. En las Sagradas Escrituras, la Biblia Reina Valera, capítulo 14, versículo 4, dice que la iglesia se edifica cuando usted y yo vamos a predicar casa por casa o en comunidad o en la familia, en su casa después de rezar el Santo Rosario. Usted se sienta en su casa como familia a rezar el Santo Rosario y después que se reza el Santo Rosario se lee el Evangelio del día y usted lo que entiende se lo predica a su familia. ¿Qué está haciendo usted? A edificar la iglesia, a edificar. Cuando usted está en un grupo de apostolado y predican la palabra, comparten y predican la palabra, ¿qué están haciendo? A edificar la iglesia, a edificar. Están edificando la iglesia, porque la iglesia es la iglesia de la palabra y así se edifica la iglesia. Ella hizo la Biblia, pero ella es la que hace que la Biblia, la palabra de Dios, sea conocida tal y como Dios la dejó, y va a edificar la iglesia. Entonces, queridos hermanos, es un don de Dios que usted y yo, un regalo que Dios nos deja dentro de la iglesia, ir a llevar la palabra de Dios a los demás. Por eso la iglesia es la iglesia de la palabra. ¿Y qué significa la iglesia de la palabra? El profeta Ezequiel capítulo 3, versículo 1, dice, ¿cómo es que Dios me invita a mí a ser profeta de la palabra, a predicar la palabra? ¿Cómo me invita Dios a edificar la iglesia? ¿Cómo es que yo la voy a hacer? Llevando la palabra de Dios, pero ¿qué pasos tengo que dar? ¿Cómo lo tengo que hacer?
Esto es importante. ¿Cómo lo tengo que hacer? Porque, a ver, ¿ustedes quieren ayudar a edificar la iglesia? Hermano, ven, ayúdame. Hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. ¿Cómo? El profeta lo dice, capítulo 3 de Ezequiel. Estamos leyendo la Biblia, Reina Valera, porque los protestantes nos están siguiendo también. Yo no le predico solo a los católicos, le predico también a los hermanos separados. Y por eso tengo que hacerlo con la Biblia Reina Valera. No quisiera hacerlo con esa Biblia, quisiera hacerlo con la católica. Pero resulta que hay que traer las ovejas que están dispersas. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Cómo es que se edifica la iglesia? Predicando la palabra de Dios. Aquí dice, vaya a predicarle a la casa de Israel. Pero antes de ir a predicar, ¿qué tiene que hacer? ¿Otra vez? Hijo de hombre. Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Antes de ir a hablarle a la casa de Israel, como ustedes tienen que hacerlo, gracias a la iglesia y al padre Jimmy, que les está motivando a ir a llevar la palabra de Dios, ¿qué es lo primero que tienen que hacer antes de ir a evangelizar? Comer. ¿Qué se van a comer? ¿Come qué? Come este rollo. Se lo tienen que comer. La palabra de Dios antes. Nadie da lo que no tiene. Y si usted va a predicar, usted va a evangelizar, usted no va a predicar la palabra suya de usted. Usted va a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está aquí en las Sagradas Escrituras. Primero tiene que comerse ese rollo. Sentarse a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy en la iglesia católica. Y la iglesia católica es la iglesia de la palabra. Y como yo soy de la iglesia católica, yo tengo que comerme la palabra de Dios. Y después que me la coma, como yo soy de la iglesia de la palabra, yo no me puedo quedar con eso. Yo tengo que predicar la palabra, porque estamos en la iglesia de la palabra.